Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de algo que particularmente interesa en esta fase que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19. Nos referimos a los tratamientos que han sido efectivos para atender a los pacientes que han sido infectados con el virus del SARS-CoV-2. Analizaremos cada uno de estos medicamentos y hablaremos, por ejemplo, en el caso específico de Remdesivir, que ha dado buenos resultados para algunos pacientes, pero que sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado su uso o ha aconsejado no utilizarlo. Estudios coinciden también en que la vitamina D puede ayudar a los pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, por cierto, ha pedido a las farmacéuticas publicar los resultados de sus ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19. También hoy estaremos hablando de los diferentes biológicos que están ya en la recta final, incluso algunos de ellos con una fecha estimada para su distribución. Recuerdan especialistas que la vacuna contra la influenza puede ayudar también a evitar que los pacientes que contraigan el virus del SARS-CoV-2 enfermen de manera grave por COVID-19. Hoy nuestro reporte vendrá desde Italia, nuestros compañeros de la agencia EFE proporcionándonos información actualizada desde este país. Iniciemos pues, vamos directamente con nuestra pieza que nos pone en contexto. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. En 337 días se ha desvanecido la fórmula mágica para lograr tener el tratamiento efectivo y de calidad que ayude a mejorar la salud de las personas que enferman de manera grave por COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Han transcurrido 11 meses y del centenar de estudios para tener el fármaco quedará como una tarea pendiente este año. A mediados del 2020 fueron identificados más de una veintena de medicamentos para tratar COVID-19 y bloquear la replicación del nuevo coronavirus, además de las moléculas antivirales que se analizan. Algunos fármacos en un principio mostraban resultados satisfactorios, sin embargo a la fecha no hay tal evidencia como es la hidroxicloroquina o cloroquina y la pinovir o ritonavir. Mientras que tocilizumab señalan analistas científicos médicos que podría proteger a los pacientes de desarrollar una enfermedad grave. Este fármaco bloquea la proteína IL-6 que desencadena una inflamación. Este nivel se indica es alto en muchos pacientes con COVID-19 y el sistema inmunitario en general parece estar hiperactivo en quienes presentan cuadros más graves. Además, con el tocilizumab se menciona que pacientes con COVID-19 tratados tenían menos riesgo de ventilación mecánica y morir. Sin embargo, aún no hay estudios que avalen la efectividad. En cambio, los esteroides se ha usado para casi todos los pacientes con COVID-19, como es la dexametasona. Al parecer, disminuyó la mortalidad en 17%, casi al mes de hospitalización. Por otro lado, el plasma convaleciente señalan que aún es pronto para emitir una certeza científica. Y el Remdesivir se indica que baja la estancia hospitalaria, es en pacientes que requieren oxigenación suplementario antes de usar la ventilación mecánica. Esto redujo la mortalidad y acortó el tiempo de recuperación promedio en menos de 15 días.
Por último, los inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina incidieron en los niveles de las proteínas AC2, el receptor del SARS-CoV-2 en la superficie de las células del cuerpo. Esto es que crecerían los puntos de entrada para que el virus afectara las células y por lo pronto agravaría las nuevas infecciones por coronavirus. A 28 días de llegar al primer año del surgimiento del nuevo coronavirus, aún existe incertidumbre en el sistema de salud mundial a no encontrar el medicamento eficaz para salvar o prolongar la vida de los pacientes que enferman de manera grave por COVID-19. Aunque este virus trata de desviar a la ciencia con sus múltiples micromutaciones, la comunidad científica internacional sigue su hilo para borrar su gran poderío. A la fecha, las terapias como son los esteroides y el remdesivir son la fuente de tratamiento que hasta el momento se tiene para salvar de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte habitual que nos presentan nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE. En esta ocasión es Cristina Gallego, quien nos reporta desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Cristina, adelante con la información, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de coronavirus en el planeta superan hoy los 62 millones, según la Organización Mundial de la Salud, que registró en el día de ayer 8.985 muertes, lo que hace un total de 1.450.000 fallecidos hasta la fecha. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que cuando comiencen las primeras vacunaciones contra la COVID-19, el virus tendrá todavía un amplio margen para transmitirse. Por esta razón, ha insistido en que hacer test debe continuar siendo una herramienta vital para controlar la pandemia. La organización ha recordado que todos los países que han logrado un control efectivo del coronavirus han tenido en común el énfasis que han puesto en las pruebas. Por número de casos, América se mantiene como el continente más afectado, con 26.450.000. De estos, 13 millones pertenecen solo a Estados Unidos, que sigue siendo el país con mayor número de contagios. Le sigue la India, con unos 9 millones de casos, y Brasil con 6 millones aproximadamente. Por otro lado, Europa muestra un descenso en el número de contagios diarios, con 210.000 casos registrados ayer, pero Francia, España, Reino Unido, Italia y Rusia se encuentran entre los 10 países del mundo con mayores cifras absolutas de enfermos. A unas semanas de que llegue la Navidad, Europa sigue diseñando planes para afrontar las fiestas y que las celebraciones y las reuniones sociales no sean el preludio de una tercera ola de coronavirus, como sucedió después de las vacaciones de verano. Algunos países, como Alemania, tienen previsto relajar las restricciones para permitir celebraciones en grupos reducidos, y otros, como Italia, han adelantado que se mantendrá el toque de queda nacional, que comienza a las 10 de la noche, durante todo el mes de diciembre, y que no habrá excepciones para las fiestas de Navidad y Nochevieja. Los ensayos clínicos de 3 candidatas a vacunas son muy esperanzadores porque han mostrado que tienen una alta eficacia y son seguras. Sin embargo, a la Federación Internacional de Farmacéuticas le preocupa que los países no estén listos con la maquinaria que requeriría empezar una vacunación global en las próximas semanas. Además, se ha visto que los países deben incorporar a su planificación la sensibilización de la población por la desconfianza que existe ante vacunas desarrolladas en 10 meses, mientras que normalmente llevan años de preparación. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina. Ahí lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cada uno de los países ha ido tomando diversas decisiones. Algunos han permitido algunas celebraciones con cierta cantidad de integrantes, particularmente de la familia. Sin embargo, hoy lo que la Organización Mundial de la Salud dice, mejor reservar los festejos para mejor ocasión. Y mire, ¿qué es lo que dicen los médicos respecto a los pacientes que presentan síntomas leves de COVID-19? El siguiente reporte no lo explica.
Hay médicos que recetan varios medicamentos que ni siquiera son útiles en ese momento para el paciente con COVID-19, en lugar de indicarles el uso del oxímetro y la importancia del monitoreo. El infectólogo Alejandro Macías explica que en un cuadro leve de COVID-19 solamente es necesario un analgésico, como el paracetamol, o un antiinflamatorio, como el ibuprofeno, pero la gente siempre pide algo más para las defensas porque se les hace poco un analgésico. En ese caso bastará con unas vitaminas D3, pero hay médicos que en casos moderados recetan varios fármacos, lo que se conoce como polifarmacia. Sale con una receta de acitromicina, que es un antibiótico que no va a servir para nada, ivermectina, que es un antiparasitario que tampoco va a servir para nada en este caso, de un anticoagulante que en ese momento no se necesita y a veces es costoso, es inyectable y que puede dar complicaciones y en ese momento no se necesita. De un antibiótico intramuscular como ceftriaxona, hay quien da colchicina, hay todavía quien da medicamentos que sirven, por ejemplo, para la artritis. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay que ir al hospital? Si estás en tu casa 1, 2, 3, 4, 5 días, saturando 80%, ya debes demasiado oxígeno. ¿Qué pasa cuando una gente debe mucho oxígeno? Cuando una gente debe mucho oxígeno, empieza a hacer lo que se llama endotelitis. Hay una inflamación del endotelio, de la parte interna de los vasos sanguíneos y del propio endotelio de los pulmones. Se te inundan los pulmones, se te coagula la sangre dentro de los vasos sanguíneos y cuando llegas al hospital 5 días después, para usar un término de la aviación, ya entraste en barrena, ya no hay quien te saque vivo. El monitoreo del oxígeno evitará una complicación de un momento a otro, señaló el llamado SAR de la influenza en México, informó Elizabeth Ortiz. Qué importantes estas recomendaciones que nos hace este médico y particularmente el pues llamar la atención de los médicos, pero también de los pacientes que sabiendo que tienen síntomas leves, consumen una gran cantidad de fármacos porque temen enfermar de manera grave de COVID-19. Ya lo decía el médico, si usted está presentando síntomas leves, no es necesario una gran cantidad de medicamentos, simplemente con algún antiinflamatorio o con algún medicamento que calme los síntomas es suficiente. Lo verdaderamente importante es estar monitoreando el oxígeno, el nivel de oxígeno. Y aquí se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Hoy por hoy es indispensable tener en casa un oxímetro. Se ha vuelto una herramienta tan indispensable como el termómetro. El termómetro y el oxímetro pueden hacer la gran diferencia entre recibir atención a tiempo y llegar a un hospital ya demasiado tarde. Sin duda alguna, muy interesante este reporte que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz y sobre todo eso, si usted presenta síntomas leves, preferentemente, y lo que tiene que hacer es estar revisando su oxigenación. Si su oxigenación está en los niveles adecuados, en los niveles recomendados, simplemente hay que seguir tratando los síntomas leves en casa. Y miren, hablando de abuso de medicamentos y de aquellos que han dado resultados, pero que no son aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, dentro de este cuadro entra Remdesivir, que ha sido utilizado para pacientes hospitalizados en COVID-19. Pero, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Escuchemos. En Estados Unidos solo hay un medicamento aprobado por la FDA para tratar directamente la COVID-19, mientras que muchos otros están a prueba. Según la página oficial de los Centros de Control de Enfermedades, la FDA ha aprobado un fármaco antiviral llamado Remdesivir para tratar la COVID-19 en adultos y niños de 12 años y mayores. Se puede recetar el Remdesivir a los pacientes hospitalizados. Se administra por vía intravenosa. La FDA ha autorizado el uso de emergencia del fármaco Baricitinib para la artritis reumatoide para tratar la COVID-19 en algunos casos. La FDA indica que este fármaco puede utilizarse en combinación con el Remdesivir para las personas hospitalizadas con el nuevo coronavirus que están con respiradores mecánicos o necesitan oxígeno suplementario. También se han estado utilizando otros medicamentos como la dexametasona. Se trata de un corticosteroide antiinflamatorio que los investigadores están estudiando para tratar o prevenir la disfunción orgánica y las lesiones pulmonares debidas a la inflamación. Los estudios
estudios han encontrado que reduce un 30% el riesgo de muerte en las personas que utilizan respirador y 20% quienes necesitan oxígeno suplementario. Los institutos nacionales de salud en Estados Unidos recomiendan que si no se dispone de dexametasona, pueden utilizarse otros corticosteroides, como la prednisona o la hidrocortisona. Sin embargo, su eficacia aún se desconoce. La dexametasona y otros corticoides pueden ser perjudiciales si se administran para una infección por COVID-19 menos grave, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una muy breve pausa, regresamos, ya está aquí con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, después de la pausa. Mucho se ha hablado sobre la importancia de consumir vitaminas en estos periodos, particularmente con la llegada del invierno en ciertas regiones del mundo. Y mire, estudios coinciden en que la vitamina D puede ayudar incluso a pacientes con COVID-19. Distintos estudios coinciden en los beneficios de la vitamina D para lidiar con las infecciones respiratorias, incluida la COVID-19. En una recopilación de 14 estudios que se han realizado, se ha reportado que una baja concentración de vitamina D es un factor de riesgo para las infecciones de tracto respiratorio agudos. Esto quiere decir que no únicamente para COVID-19, sino para todas las enfermedades de tracto respiratorio que nosotros podemos tener en todo este periodo de invierno. También los especialistas han detectado mejoría en pacientes con COVID-19 grave. Otra recopilación de 25 estudios ha informado que la suplementación de vitamina D podría proteger contra infecciones agudas del tracto respiratorio, y uno de los máximos exponentes en la Universidad de Boston en Estados Unidos, el Dr. Holick, ha definido que la suplementación con vitamina D, sobre todo en pacientes con COVID grave, pues permite mejorar las condiciones en esta infección. El 20% de la vitamina D se obtiene a través de la dieta y el 80% mediante la exposición a la luz de los rayos del sol. En México se ha detectado la deficiencia de vitamina D en el 39% de los niños de 2 a 12 años, en adolescentes es del 31% y en adultos es del 30%, añadió el académico. Informó Elizabeth Ortiz. Ya lo escuchó usted, la importancia de tomar sol para reactivar, para generar vitamina D, particularmente entre los más pequeños. El porcentaje de niños con deficiencia de vitamina D en México es alto, casi un 40% según esta pieza informativa. Hay que exponerlos en la medida de lo posible y con los cuidados pertinentes al sol también a nuestros pequeñitos. Y mire, los científicos rusos invitan a combinar varias vacunas de COVID-19. Los desarrolladores de la vacuna rusa contra la COVID-19, Sputnik, externaron su interés de que AstraZeneca debería intentar combinar su inyección experimental con la fórmula rusa para aumentar la eficacia. Rusia afirmó que su vacuna es 92% efectiva para proteger a las personas del COVID-19, según los resultados de los ensayos provisionales, mientras que AstraZeneca aseguró que la suya era 70% efectiva en ensayos fundamentales y que podría alcanzar hasta un 90% de capacidad inmunizadora. La combinación de vacunas puede resultar importante para las revacunaciones, aseguró el gobierno ruso. AstraZeneca ha dicho que tendrá hasta 200 millones de dosis de su vacuna para fines de 2020. La vacuna desarrollada por la farmacéutica británica es vista con buenos ojos por los países en desarrollo, debido a su precio más barato y su capacidad para ser transportada a temperaturas normales de refrigeración. Probablemente AstraZeneca realice una prueba global adicional para evaluar la eficacia de su vacuna, luego de que surgieran interrogantes sobre los resultados de su estudio de etapa final, señaló su presidente ejecutivo, Pascal Soriot, informó Rocío López Fonseca. Un gusto, como siempre, compartir este espacio y saludar al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchos temas nos deja sobre la mesa todas estas piezas informativas de nuestras compañeras reporteras. Y, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los tratamientos
para tratar, valga la redundancia, a los pacientes con COVID-19. ¿Podemos partir, doctor, de que hasta ahora no hay un fármaco específico para tratar COVID-19? Efectivamente, no hay un antiviral específico que haya dado suficientes resultados como para recomendarlo de forma generalizada y que tenga un alto nivel de eficacia y seguridad, en particular alto nivel de eficacia. Es decir, un fármaco en el que, tratándose de una enfermedad viral, lo administras y el paciente mejora de inmediato. En el 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza, muy pronto tuvimos un antiviral, oseltamivir, que afortunadamente con tan buena actividad contra el virus H1N1 mejoraba a los pacientes de manera inmediata. En este caso, y lo escuchamos en algunas de las piezas informativas previas, el único fármaco y que ya aparece en diversas publicaciones que ha mostrado un beneficio particularmente en pacientes graves, hospitalizados, es Remdesivir. Remdesivir, que es un medicamento producido por una empresa farmacéutica llamada Gilead, que lamentablemente ha estado casi disponible de forma exclusiva en los Estados Unidos, cuyo costo aproximado de tratamiento está por el orden de los $3,500, $4,000, pero del que muy probablemente se escucha mucho que existe especulación y un sobreprecio en lugares en donde se ha tenido algún acceso adicional al Remdesivir. Pero mira, Belén, de hecho, creo que Rocío nos informó sobre el punto específico de el comparativo entre Remdesivir y el no utilizarlo en pacientes hospitalizados graves, y lo que demostró fue una reducción aproximadamente del 5% de la letalidad en pacientes intubados, en pacientes graves, críticos, y también redujo el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes graves en aproximadamente 8 días, comparativamente con quienes no recibieron Remdesivir. Para decirlo de una manera muy práctica, cuando nos referimos a un grupo que lo recibió y otro grupo que no lo recibió, hay que aclarar que en ambos grupos los pacientes estuvieron recibiendo soporte hospitalario con otros fármacos, evidentemente los que requirieron intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida estuvieron como tal perfectamente respaldados, y otros medicamentos como antiinflamatorios, por ejemplo, los pacientes que requirieron anticoagulantes lo recibieron, etcétera, pero un grupo recibió Remdesivir, el otro no recibió Remdesivir. Las diferencias entonces sí fueron estadísticamente significativas a favor de Remdesivir, pero ojalá y hubiéramos tenido una reducción, por ejemplo, del 50% de la mortalidad. Ojalá y hubiéramos tenido una reducción del 50% de la estancia hospitalaria, o hubiéramos tenido una reducción del 50% de la posibilidad o riesgo para llevar a un paciente a intubación endotraqueal. No, realmente fueron porcentajes modestos de la diferencia entre los dos grupos. Ahora, acaban de aparecer la semana pasada los reportes definitivos, Belén, de la utilidad de hidroxicloroquina en la modalidad de tratamiento y
de hidroxicloroquina en la modalidad de profilaxia post-exposición. Voy a empezar por este último, si me lo permites. Frecuentemente te preguntan las personas que han tenido contacto con un paciente con COVID: oiga, doctor, ¿debo tomar algo para protegerme? No tengo ningún síntoma, pero sí tuve contacto, mi hermano tiene COVID, entonces, ¿debo tomar algo para reducir ese riesgo? En ese aspecto es exactamente en el que se estudió hidroxicloroquina, como profilaxis post-exposición. Y los resultados fueron definitivamente desalentadores en ese sentido. Hidroxicloroquina no redujo el riesgo de quedar infectado a partir de un caso índice. Y ahora me voy al otro caso, a la situación del tratamiento utilizando hidroxicloroquina. En los estudios preliminares se había encontrado que comparativamente un grupo que recibió y un grupo que no recibió hidroxicloroquina, un total de 1,100 pacientes aproximadamente, no demostró mejoría, diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad, en cuanto a estancia hospitalaria, en cuanto a reducción del riesgo de intubación endotraqueal o reducción de la necesidad de oxígeno, etcétera, el grupo que recibió hidroxicloroquina comparativamente con quien no lo recibió. Primeras conclusiones: hidroxicloroquina queda entonces relegada como un medicamento que al principio mostró algo promisorio, pero que a lo largo de los meses se ha demostrado que finalmente no. Remdesivir es el único fármaco que por ahora muestra algunos resultados, y lo que sí perfectamente identificado con estudios controlados, en donde se muestra que los pacientes graves o críticos que reciben corticosteroides, como el caso de dexametasona o metilprednisolona, comparativamente con quienes no lo recibieron, ahí sí existe un gran beneficio con reducción de la mortalidad, de la estancia hospitalaria, de la necesidad o reducción del riesgo de intubación endotraqueal o la necesidad de oxígeno, de tal manera que indudablemente la Organización Mundial de la Salud hoy por hoy lo que está recomendando es: pacientes graves o críticos, considera la posibilidad de utilizar remdesivir, indudablemente dexametasona, y analice con detalle si este paciente tiene necesidad de anticoagulación. Esto lo sabemos habitualmente con exámenes de laboratorio. Qué interesante, doctor, este recorrido por algunos de los principales medicamentos que están siendo utilizados hoy por hoy en el tratamiento de pacientes graves particularmente. Vamos a regresar, doctor, claro, porque usted nos ha dejado sobre la mesa algo muy interesante. Si existe hoy por hoy un medicamento que nos pueda ayudar de manera preventiva, o como coloquialmente le decimos los pacientes, doctor, para cortar los síntomas. Con esto regresamos, si le parece, después de la pausa. Vamos a Italia, ahí se encuentra nuestra compañera Virginia Ebrero, ella es corresponsal de la agencia EFE y bueno, sin duda alguna ha sido muy interesante el seguimiento que le hemos dado a este país en particular, donde al inicio de la pandemia fue uno de los que más sufrió por el número de casos y muertes también. Han pasado varios meses e insisto, hemos seguido puntualmente lo que ha ocurrido. Vayamos entonces con Virginia Ebrero para que nos actualice información. Adelante, Virginia, te escuchamos. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes. Pues sí, aquí el gobierno italiano está estudiando qué normas va a imponer para el periodo navideño y lo que parece cada vez más probable es que no se van a relajar las medidas que rigen actualmente. Y la Navidad será este año, como recalca el primer ministro Giuseppe Conte, unas Navidades sobrias y diferentes.
El nuevo decreto, que debe entrar en vigor el 4 de diciembre, todavía no está terminado, pero los medios italianos y los responsables políticos van adelantando cada día algunos aspectos. Hoy el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, ya ha explicado que el toque de queda nacional se mantendrá durante todo el mes de diciembre, incluidas las fiestas de Navidad y Nochevieja. Este toque de queda comienza a las 10 de la noche, lo que quiere decir que las familias que se reúnan para cenar el 24 o el 31 de diciembre deberán terminar temprano, a menos que sean todos convivientes y no deban desplazarse. El ministro ha dejado claro que nadie quiere una tercera ola de la pandemia. Para evitarla hay que seguir con rigor y con el distanciamiento social. Según el actual decreto, que como digo expira el 3 de diciembre, además de este toque de queda nacional a las 10 de la noche, los bares y los restaurantes están cerrando a las 6 de la tarde, mientras que los museos, los cines, teatros o gimnasios están completamente cerrados. Esto en el caso de las llamadas zonas amarillas, las que son las de menor riesgo, como es el caso de Roma y su región. Luego están las zonas naranjas de riesgo, digamos, intermedio, y las rojas, que son las de mayor riesgo, donde hay prácticamente un confinamiento. Otra medida que se espera durante el periodo navideño es que se limiten los movimientos entre las regiones, además de que se mantenga el número actual de comensales para cenas y comidas en 6. El responsable del Instituto Superior de Sanidad, que asesora al Gobierno, Silvio Brusaferro, ha dicho, además, que las próximas semanas serán críticas y que si no se respetan las reglas, la curva de contagios va a volver a dispararse. En las últimas semanas, los expertos están diciendo que sí, que la curva se está aplanando un poco, pero los nuevos casos están cada día en torno a los 30.000. Sin embargo, la cifra de fallecidos sigue siendo bastante elevada, entre 700 y 800 diarios. Y también sigue estando bastante alto para los expertos la tasa de transmisión con un índice RT superior a 1, es decir, que cada persona positiva contagia a más de una persona, y hasta que no baje por debajo de 1 no se podrá bajar la guardia. Esto es lo que os puedo decir por ahora. Por esta información interesante y bueno, la manera en cómo se están hoy por hoy tratando de organizar, como lo has dicho, las fiestas navideñas, las fiestas de Año Nuevo. Cada país parece ser que está tomando sus propias decisiones, aun cuando la Organización Mundial de la Salud te ha emitido su postura, su opinión. Y sí, nos llama mucho la atención, Virginia, que a pesar de todas estas medidas, todavía están registrando altos números de contagio diarios en Italia. Sí, se registran números altos de contagios, pero es verdad que en las últimas 2 semanas se ha notado un descenso. Hemos llegado a tener el mes pasado hasta 40.000 casos diarios y en cambio ahora pues se está estabilizando en los 30.000, 28.000. O sea, está bajando, estamos, como se suele decir, como dicen los científicos, la curva está en una especie de planicie, todavía no está terminando de bajar. Lo que ocurre es que con las fiestas navideñas pues está habiendo muchas presiones de diversos sectores. Por ejemplo, no os he comentado hace un momento en la crónica, el sector de las estaciones de esquí está presionando mucho para que se abra y todavía no se sabe, como digo, el contenido del próximo decreto, pero parece evidente que no va a pasar por ahí. El gobierno no quiere que se abran las estaciones de esquí, no quiere provocar un momento de contagios que luego se vea en enero una gran subida de casos. Por último, Virginia, y muy brevemente, supimos en el caso de España que estaba solicitando pruebas PCR a quienes estaban ingresando, particularmente por vía aérea. ¿En el caso de Italia hay alguna disposición parecida? Bueno, sí, en el caso de Italia, los que vienen de los llamados países de riesgo, entre comillas, bueno, primero están los países que no pueden venir a Italia, ¿no? Pero en los países llamados de riesgo dentro de la Unión Europea, como puede ser España, cuando llegas aquí a Italia, en los aeropuertos te hacen un test de antígenos, de rápido, que bueno, yo ya me lo he hecho un par de veces cuando he venido de España estos últimos meses, y te hacen un test de antígenos que te dan el resultado en unos 20 minutos, ahí mismo en el aeropuerto. Sin embargo, ahora, por ejemplo, los residentes aquí en Italia que viajemos a España, como el gobierno español ahora pide una PCR, es decir, un test molecular,
Esto hay que hacerlo aquí, antes de salir, no se puede hacer al llegar a España. El problema que tenemos aquí muchos residentes que, por ejemplo, vamos a viajar a España es que tenemos que hacerlo en un laboratorio privado, pagando, porque, claro, es un test molecular, esto no te lo hacen en el aeropuerto. Claro. Y además tienes que hacerlo 72 horas antes, que te den el resultado antes, si no, no te van a dejar embarcar en el avión. Claro. Bueno, parte de las medidas que tenemos que tomar precisamente en medio de esta movilidad que poco a poco también comienza a reabrirse. Virginia Abrero, como siempre, un gusto saludarte, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias. Virginia, nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Italia, colaboradora también de este espacio. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, me llama la atención, Italia tiene alrededor de 60 millones de habitantes. Hay que decir que, haciendo una comparación con México, por ejemplo, que rondamos por los 120 millones, es decir, el doble. Y ellos están reportando diariamente, nos decía Virginia, hay días que hasta 40,000 nuevos casos de enfermos o de contagiados. En el caso de México sí que hemos tenido picos de 15,000 diarios, pero la tónica generalizada ha sido que entre los 3,000, 7,000 más o menos, doctor. Efectivamente, México estuvo teniendo en promedio 6,000, 5,000, 6,000. Tuvimos luego un récord de 9,500 el 1 de agosto. Después, si mal no recuerdo, a finales de octubre tuvimos también un pico importante de aproximadamente 20,000. Lo identificaron como un asunto más metodológico de casos que habían quedado en rezago y que los reportaron y que por ese motivo había resultado ese número. Pero esta semana tuvimos 2 récords, Belén, en México, uno de 12,000, poco más de 12,000, y el otro cercano a los 15,000. Situación muy preocupante para México. Claro. Preocupante porque México nunca ha dejado su primer curva epidemiológica. Digamos, no es un rebrote, es un repunte de la enfermedad en México, pero también recordemos que México adoptó el sistema de monitoreo conocido como Centinela. No muestrea a todas las personas. Si muestreara a todas las personas, incluso aquellas con síntomas leves, probablemente tendríamos números mucho más altos. Claro, que eso es justo lo que hay que aclarar, doctor, Así que en es. materia de números no podemos comparar, no podemos confiarnos, porque es verdad que cada país también ha manejado de manera distinta no solamente los muestreos, sino la manera como informa y como reporta estos números. Pero vaya que sí me sorprendió un poco estos números, estas cifras que está reportando Italia hoy por hoy, pues son 20, 30,000 hasta 40,000 casos diarios en una población de 60 millones de habitantes y en un territorio tan pequeño. Así es. Sigue siendo hoy por hoy pues un caso digno de seguir. Y por último, doctor, antes de continuar con el tema, me da gusto escuchar que estas pruebas de antígeno, que hemos hablado de ellas aquí en varias ocasiones, que dan el resultado en apenas unos 15, 20 minutos, estén siendo ya, digamos, tan popularizadas, ¿no? Nos decía Virginia, en el aeropuerto en Italia, tú llegas y te hacen una prueba rápida de antígeno, que no de anticuerpos. Así es. Y bueno, pues ahí está. Esto nos va a ayudar muchísimo, doctor. Muchísimo, Belén. Hace al menos 6 meses aquí señalamos que a esta pandemia le estaba faltando una prueba rápida, pero de antígenos, que fuera altamente sensible y específica, digamos comparable con las PCRs, que abatiera costos y tiempo sobre todo, porque son esos los escenarios en donde tienen mayor utilidad. Porque van a ser en los escenarios, por ejemplo, de los reingresos a actividades escolares presenciales, en donde pueden tener mucha utilidad. Tú le realizas a una población escolar prueba de antígenos y entonces tienes en poco tiempo identificado a quién podría estar infectado en una fase presintomática o asintomática o durante el periodo sintomático. Generas el aislamiento y no pones en riesgo a un buen número de la población estudiantil, ¿no? Ese es un ejemplo de buena aplicación de una
prueba de esta naturaleza, pero además lo más interesante es que tiene el calificativo de ser una prueba de aplicación in situ. Significa que se puede realizar en un consultorio para inmediatamente tomar decisiones ahí sin la espera de las 48 horas de un resultado de PCR o sin esperar a que te den una cita dentro de 3, 4, 5 días o un mes. Exacto. Bueno, un mes es mucho, pero para realización de PCR y sin tener que esperar un resultado durante tanto tiempo. Tú puedes entonces tomar rápido decisiones de aislamiento y también decisiones al respecto de los familiares y convivientes de ese paciente en cuestión. Son pruebas que se están distribuyendo de manera mucho más amplia. México, específicamente la Ciudad de México, está ya también instalando algunos puntos donde la población abierta puede realizarse esta prueba. Insistimos, importante detectar de manera rápida, oportuna, quién ha sido contagiado con el virus para aislarlo y cortar la cadena de contagios, que es con lo que tanto ha luchado la comunidad médica. Doctor. Así es, Belén. Ya son una realidad estas pruebas. Afortunadamente. Doctor, regresando con el tema que hoy nos ocupa, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, ¿hay algún medicamento hoy por hoy probado que pueda ayudar a cortar, como se dice tradicionalmente, síntomas? El caso que nos exponía, una persona ha estado en contacto con alguien que tuvo COVID, no ha presentado síntomas, pero teme que se haya contagiado. Y la pregunta es, doctor, ¿me tomo algo? No, la respuesta es los estudios que hasta ahora se han llevado a cabo con ese propósito exactamente de profilaxia post-exposición no demuestran resultados con hidroxicloroquina, por ejemplo, o con acitromicina, por ejemplo, ni siquiera con vitamínicos, por ejemplo, por lo que la Organización Mundial de la Salud, de hecho en una publicación del día 23 de noviembre, hace escasos 7 días, señala que no hay por ahora una indicación de utilizar profilaxia post-exposición que haya sido científicamente probada. Lamentablemente, porque cuando vuelvo al tema de influenza del 2009, ahí sí hubo una indicación de profilaxia post-exposición utilizando oseltamivir y se modificaba radicalmente el desarrollo de la sintomatología en quienes se infectaron con el virus de la influenza tipo A H1N1. Ahí hubo una interesante diferencia. Doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar más sobre los tratamientos que hoy por hoy se utilizan para los pacientes graves, que ya no lo ha explicado, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que presentan síntomas leves o aquellos que son asintomáticos? Y también otro gran tema, doctor, la polifarmacia en tiempos de COVID-19. Con esto regresamos después de la pausa. Recuerdan especialistas que la vacuna contra la influenza puede ayudar a evitar desarrollar cuadros graves en caso de que se contraiga el virus del SARS-CoV-2 y se enfermen por COVID-19. Aunque no hay evidencia científica contundente de que la vacuna de influenza proteja contra la COVID-19, sí se ha demostrado que este biológico ayuda a que las enfermedades infecciosas, además de influenza, no se compliquen, explica el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Es importante decir que hay algunos estudios que hablan de que vacunarse contra influenza puede ayudar a la reducción de la severidad de síntomas de COVID. Por ende, la aplicación de la vacuna contra influenza, de acuerdo al programa de vacunación universal, contribuirá a reducir el impacto de la cocirculación de ambos virus.
La vacuna contra la influenza no protege contra la COVID-19. Sin embargo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos coinciden en que se ha demostrado que reduce el riesgo de contraer la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Vacunarse contra la influenza este otoño será más importante que nunca, no solo para reducir el riesgo de contraer la influenza, sino también para ayudar a conservar los recursos de atención médica potencialmente escasos, para evitar que enfermen gravemente de influenza y vayan a parar a los hospitales, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, retomamos nuestra charla. Esto que nos comentaban, doctor, en la pieza informativa, amerita quizá unas precisiones, doctor. Pues sí, hay que revisar estudios en donde se identifique comparativamente a quien ha recibido vacunación contra influenza y en el seguimiento a determinado tiempo la incidencia de COVID-19. Lo que sí es importante señalar es que con la vacunación contra influenza el riesgo de hospitalización por influenza se reduce significativamente y esto, tiene impacto ante una pandemia de COVID-19 porque reduces los riesgos que luego se pueden tener en los hospitales de COVID-19 y también optimizas los recursos ante la presencia de una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, sí, analizar estudios metodológicamente muy bien controlados, en donde sea comparativo la incidencia de COVID-19 en quienes recibieron la vacuna contra influenza, ¿verdad? Que me parece, doctor, que por ahí tendría que ir la recomendación, vacunarse contra influenza para no desarrollar cuadros graves de influenza, por supuesto. Que puedan, primero, si un paciente tiene influenza y se enferma de manera grave, tendría que ir al hospital y ahí estar expuesto a otros virus, entre ellos el del SARS-CoV-2, o incluso distraer recursos, si se me permite el término, que podrían destinarse a los pacientes graves con COVID-19. Sí. Pero hasta ahora entonces entendemos que no está 100% probado que vacunarse contra influenza puede reducir síntomas graves en COVID. No, por ahora la vacuna contra COVID es la que esperamos con ansia y estando en la antesala, afortunadamente esperemos que ya muy pronto se pueda vacunar a toda la población. Claro. Que va a ser gradual, porque las compañías farmacéuticas que están distribuyendo las vacunas en algunas partes del mundo, parece que, por ejemplo, Inglaterra va a iniciar a mediados de diciembre la vacunación, Reino Unido, pero seguramente por la cadena de distribución de las vacunas va a tener que ser gradual por grupos vulnerables, claro. Primero los profesionales de la salud y así progresivamente, ¿no? Claro, los adultos mayores, claro. Personas con comorbilidades, estos grupos que ya sabemos son de alto riesgo, doctor, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, decíamos entonces, aquellos pacientes que estuvieron en contacto con alguien que tiene COVID, que ya fue confirmado, o que están presentando síntomas probables de COVID-19, e insisto, en síntomas leves, no hay entonces ninguna recomendación de medicamentos en particular, doctor. No, Belén, definitivamente hay que recordar que el 85% de los pacientes con COVID van a tener una forma leve de la enfermedad. Y esa forma leve de la enfermedad puede cursar y sobrellevarse adecuadamente con medicamentos para la fiebre si llega a presentarse. Esos mismos medicamentos como paracetamol son útiles para los dolores musculares, articulares, etcétera. Ante cansancio hay que descansar, rehidratarse perfectamente bien y lo que sí, bajo ninguna circunstancia hay que perder de vista el estar realizando monitoreo con el oxímetro. Bajo ninguna circunstancia perder ese monitoreo. Claro. Doctor, ¿qué pasa con la llamada
polifarmacia. Hemos sabido de casos de personas con síntomas leves que sus médicos les dan una lista interminable de medicamentos, doctor. Sí, Belén, mira, medicamentos que fueron quedando en el camino. Lo que decíamos, hidroxicloroquina. No, pues ya no tiene razón de ser una receta que tenga hidroxicloroquina para un paciente con COVID. Número 2, ivermectina. No, ni siquiera hubo estudios a gran escala clínicos que demostraran la utilidad de ivermectina para pacientes con COVID-19. La ivermectina surgió porque se observó in vitro en el laboratorio inhibición de la replicación viral, pero insisto, en el laboratorio, que eso no se tradujo a lo mismo ya en ensayos clínicos, en seres humanos. Número 3, antibióticos. No, definitivamente no hay antibióticos que tengan una actividad directa contra SARS-CoV-2. Hay algunas recetas que en donde está oseltamivir, por ejemplo, el fármaco que es útil contra influenza. Este fármaco no tiene actividad contra SARS-CoV-2, no la tiene. ¿Puede eventualmente un médico aventurarse a prescribir oseltamivir, pero no debe hacerlo pensando en que va a tener actividad contra SARS-CoV-2, sino en ocasiones ante la dificultad de distinguir si el cuadro clínico que está presentando el paciente es influenza o es COVID-19, bueno, podría entonces tener una indicación porque él estaría pensando en cubrir una patología también altamente probable como es influenza. Claro que tenemos pruebas de laboratorio para diferenciar una y otra y además ya ahora pruebas rápidas de antígenos, tanto de influenza como de COVID-19, las tenemos. De tal suerte que preferentemente hagamos pruebas para tener la evidencia y poder tratar una u otra de las enfermedades, ¿no? Claro. Doctor, hablábamos también en alguna de las piezas informativas y me parece que es importante conocer su opinión sobre la vitamina D. Hay gente que la está tomando también como de manera preventiva. ¿Cuál es su opinión respecto al consumo y uso de la vitamina D, doctor? Mira, la propia Organización Mundial de la Salud establece que tanto vitamina D como zinc, en diversos estudios, pero algo que conocemos de décadas, son micronutrientes útiles para la actividad en el sistema inmune, en diferentes momentos del sistema inmune, generación de anticuerpos, células del sistema inmune, etcétera. De tal manera que en una población en donde se identifique altos porcentajes de deficiencia de vitamina D, entonces resulta conveniente la utilización, pero no porque ni la vitamina D ni el zinc tengan actividad contra el virus, sino por la necesidad que tiene el sistema inmune de estos micronutrientes para funcionar de manera más adecuada. Entonces, escuchábamos una de las piezas informativas respecto de que hasta el 35-40% de la población infantil en México podría tener deficiencia de vitamina D. Bueno, en esas circunstancias, como va a ser impráctico medirle en sangre a un paciente sus niveles de vitamina D o sus niveles de zinc, bueno, podría entonces tener un sustento el utilizar estos compuestos en países en donde exista alto porcentaje de deficiencia, ¿no? Doctor, decían que el mejor suministro de la vitamina D es el sol. Una situación que se nos complica un poco en medio de esta pandemia por las cuarentenas, la reclusión que hemos tenido que guardar en casa, donde los niños, hablando otra vez de este grupo, pues difícilmente han podido salir a tomar un poco de sol, ¿no, doctor? Sí, es importante. El metabolismo de la vitamina D y el calcio requiere para la conversión
del metabolito activo de la vitamina D, la exposición solar. Entonces, pues sí, en vista del aislamiento social al que esta pandemia nos ha sometido, posiblemente se hayan modificado los niveles de vitamina D activa en nuestro cuerpo. Entonces, de ahí la recomendación de que sí exista exposición solar. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, con la cuidados. debida seguridad. Claro. Así es, doctor. Se nos terminó el tiempo. Qué rápido, Belén. Muy rápido, porque es un tema importante y amplio, así que ya tendremos oportunidad de retomar algunos de los temas que nos quedaron por ahí pendientes. Doctor, como siempre, un gusto. Qué gusto saludarte, Belén. Igualmente. Nosotros gracias. nos despedimos. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.